Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia familia, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió esa noche en Guadalajara cambió mi vida para siempre. Me llamo Daniel Herrera, y esa cena que ves ahí fue el día en que decidieron tratarme como si no valiera nada. Pero lo que nadie sabía es que esa misma noche todo iba a cambiar. Antes de continuar, suscríbete al canal si te gustan las historias de traición, herencias y giros inesperados. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez tu propia familia te hizo sentir menos por no tener dinero? Ahora sí, déjame contarte lo que realmente pasó. La cena era en casa de mi tío Rogelio, en un barrio elegante de Zapopan, Jalisco. Toda la familia estaba reunida para celebrar el cumpleaños número 60 de mi abuela doña Carmen. Mi primo Mauricio llegó en su camioneta nueva. Mi tía Lorena no dejaba de hablar de sus inversiones en bienes raíces. Mi hermana menor presumía el viaje que había hecho a Cancún con su esposo. Y yo había llegado en autobús. Trabajaba como auxiliar administrativo en una pequeña oficina del centro. No tenía carro, no tenía traje caro, no tenía historias de éxito que contar. Cuando me senté a la mesa, noté algo extraño. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me sirvió vino. Nadie me incluyó en la conversación. Era como si yo fuera parte del mobiliario. Daniel siempre ha sido el más sencillo de la familia, dijo mi tía Lorena con una sonrisa que no era sonrisa. Se rieron. Sentí ese nudo en el pecho, esa mezcla de vergüenza y rabia que te hace querer desaparecer. Mi primo Mauricio se inclinó hacia mí y susurró: «Primo, algún día vas a salir adelante. No todos nacimos con talento para los negocios». Y volvió a reír. Yo apreté el vaso de agua en mi mano para no responder. Lo que ninguno de ellos sabía es que hacía 3 semanas había recibido una llamada que lo cambiaría todo. Una llamada desde Monterrey. Un abogado. El abogado de mi madre biológica. Sí, mi madre. La misma mujer de la que nunca hablaban en esta familia. La mujer que murió cuando yo tenía 5 años. Según mi padre, ella no tenía nada. Según mi tía, había sido una carga. Según todos, yo no había heredado más que su mala suerte. Pero la verdad era muy distinta. Esa noche, mientras todos hablaban de dinero como si fuera lo único que importaba, yo ya sabía algo que ellos no. Mi madre no era pobre. Mi madre era socia fundadora de una empresa exportadora en Monterrey, y durante años su parte había estado congelada en un fideicomiso. Hasta que yo cumpliera 30 años. Y yo había cumplido 30 hacía exactamente una semana. Mientras en la mesa discutían sobre inversiones y acciones, mi herencia ya estaba transferida a mi nombre, más de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Pero no dije nada, porque a veces el silencio vale más que cualquier discurso. La cena avanzó y mi tío Rogelio levantó su copa. «Brindemos por los que sí han sabido prosperar». Miró directamente a Mauricio. No a mí. Entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. La puerta sonó. Todos voltearon. Era el mismo abogado de Monterrey. Había venido personalmente porque necesitaba mi firma para cerrar el último trámite. Y por razones legales, debía hacerlo en presencia de un familiar directo. Mi tío Rogelio abrió la puerta confundido. El abogado preguntó: «¿Daniel Herrera?». Toda la mesa quedó en silencio. Me levanté. «Soy yo». El abogado sacó una carpeta elegante y dijo en voz clara: «Vengo a formalizar la entrega de la participación accionaria que su madre dejó a su nombre. La valuación actual supera los $4 millones. El sonido de las copas deteniéndose fue casi sincronizado. Nadie habló. Mi primo Mauricio dejó de sonreír. Mi tía Lorena palideció. Mi tío Rogelio carraspeó. «$4 millones», murmuró mi hermana. El abogado continuó: «Además, el señor Herrera pasa a formar parte de la junta directiva de la empresa a partir de este mes». Yo firmé, sin mirarlos, sin decir nada. Cuando el abogado se fue, el silencio era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Fue entonces cuando mi tío intentó sonreír. «Daniel, hijo, ¿por qué no nos habías contado?». Lo miré, y por primera vez en mi vida, no sentí vergüenza, sentí control. Porque nunca me preguntaron. Nadie volvió a burlarse. Nadie volvió a llamarme sencillo. Esa noche me ignoraron por no tener dinero, pero descubrieron demasiado tarde que nunca fui el que menos tenía. Solo fui el que menos hablaba, y a veces, el que calla es el que más poder guarda. Si esta historia te dejó pensando, dime en los comentarios. ¿Perdonarías a tu familia después de algo así?
o te alejarías para siempre. Lo más doloroso de aquella noche no fue el silencio. Fue la forma en que me hicieron sentir pequeño. No era la primera vez que ocurría, pero sí fue la primera vez que entendí exactamente lo que estaba pasando. Cuando alguien te ignora en público, no solo te excluye de una conversación, te excluye de la pertenencia. Y en esa mesa, en la casa de mi tío Rogelio, en Zapopan, yo ya no era parte de la familia. Era el recordatorio incómodo de lo que ellos no querían ser. Mientras las copas chocaban y las risas llenaban el comedor, yo sentía que cada comentario tenía un doble filo. Hay que rodearse de gente exitosa, dijo Mauricio levantando su copa. Todos asintieron. Nadie me miró. Mi tía Lorena comenzó a hablar de inversiones, de terrenos que había comprado en Querétaro, de lo inteligente que había sido al mover su dinero. Luego me miró de reojo. Claro, no todos entienden de finanzas. La frase fue suave, pero el mensaje fue claro. Yo no pertenecía al grupo de los que saben. Yo era el que apenas sobrevivía. Mi padre, sentado al otro extremo de la mesa, evitaba mi mirada. Nunca fue un hombre cruel, pero siempre fue un hombre que valoraba el éxito visible. El coche nuevo, el reloj caro, el traje que impresiona. Yo llevaba una camisa sencilla, bien planchada pero sencilla. No tener dinero en una familia que idolatra el dinero es como no tener voz en una reunión. Te conviertes en el fondo, en el ruido blanco, en el hijo que no destacó. Y esa percepción es más violenta de lo que parece. Porque el ser humano necesita algo más que comida y techo. Necesita reconocimiento, necesita dignidad, necesita sentir que ocupa un lugar. Mientras servían el vino importado que Mauricio había llevado, nadie me ofreció una copa. No fue un olvido, fue una decisión inconsciente. El mensaje era claro: no estás en nuestro nivel. Sentí como mi espalda se tensaba, no por rabia, por vergüenza. La vergüenza es una emoción silenciosa. No grita, no explota, se instala, se filtra, te hace cuestionarte. ¿De verdad soy menos? ¿De verdad no he hecho nada valioso? Recordé mis madrugadas trabajando horas extra. Recordé los sacrificios. Recordé los meses en los que ayudé a pagar la medicina de mi abuela cuando nadie más podía. Pero eso no era visible. No tenía una camioneta para mostrar. No tenía fotos en la playa para publicar. No tenía historias de éxito que impresionaran. Y en esa familia, lo que no impresiona, no cuenta. Lo más duro fue cuando mi hermana menor comentó: Daniel siempre ha sido el tranquilo. Nunca tuvo ambición. Ambición. La palabra cayó como una sentencia. ¿Era eso lo que pensaban? ¿Que yo no soñaba? ¿Que no intentaba? A veces la gente confunde silencio con falta de propósito. Confunden discreción con mediocridad. Confunden humildad con incapacidad. La conversación siguió girando alrededor de negocios, inversiones y planes futuros. Yo intenté participar una vez. En la oficina estamos implementando un nuevo sistema contable que podría... Mauricio me interrumpió. Ah, sí, sistemas pequeños para empresas pequeñas. Risas suaves. No era un ataque directo. Era peor. Era condescendencia. Esa forma elegante de decir: no estás a nuestra altura. Sentí que la silla se volvía más dura. Sentí que el aire pesaba. Mi cuerpo estaba ahí. Pero emocionalmente yo ya me había apartado de la mesa. La exclusión social no siempre es un grito. A veces es un susurro constante que te va erosionando. Y lo más peligroso es que comienza a sembrar dudas dentro de ti. Quizás sí soy insuficiente. Quizás debí esforzarme más. Quizás nunca seré como ellos. Ese es el verdadero daño de la humillación pública. No lo que dicen, sino lo que te hace pensar de ti mismo. Observé a mi abuela Carmen. Ella me miraba con ternura, pero incluso ella parecía atrapada en el ambiente. No dijo nada. Nadie dijo nada. Porque en esa familia el éxito era religión. Y yo parecía el único que no rezaba al mismo Dios. La cena continuó, pero yo ya no estaba celebrando nada. Estaba recordando cada momento en que me hicieron sentir que debía demostrar mi valor, como si existir no fuera suficiente, como si el amor tuviera requisitos financieros. Y en medio de todo comprendí algo doloroso. No me estaban ignorando por quién era. Me estaban ignorando por lo que representaba. Representaba la posibilidad de que el dinero no lo fuera todo. Y eso los incomodaba. Porque si el valor no depende del dinero, entonces su superioridad se desmorona. Esa noche sentí el peso de no encajar. Pero también sentí algo más profundo. Una claridad nueva. Entendí que la opinión de quienes solo valoran lo material tiene fecha de caducidad. Que el reconocimiento comprado es frágil.
que el respeto basado en cifras cambia cuando las cifras cambian. Mientras ellos seguían riendo, yo guardé silencio, no porque estuviera derrotado, sino porque por primera vez comprendí que su validación nunca fue el premio que debía buscar. Y en medio de esa mesa llena de luces y copas brillantes, descubrí algo que nadie podía quitarme. Mi valor no estaba en lo que poseía, sino en lo que era capaz de construir en silencio. Y esa certeza, aunque nadie la notara, fue el primer paso para recuperar mi paz. Porque al final, la verdadera dignidad no se mendiga, se reconoce dentro de uno mismo. Si la humillación duele, la traición de alguien cercano duele el doble, porque no viene de un desconocido, viene de alguien que conoce tus debilidades, que ha visto tus momentos frágiles, que sabe exactamente dónde golpear. Esa noche en Zapopan no solo me ignoraron, me dejaron claro que, para ellos, yo era el miembro menos valioso de la familia. Y lo peor fue darme cuenta de que no era algo improvisado. Era una narrativa que llevaban años construyendo. Mi primo Mauricio siempre fue el favorito. Desde pequeños, en Guadalajara, comparaban nuestras calificaciones, nuestras amistades, nuestros logros. Mauricio tiene madera de líder. Daniel es más sensible. Esa palabra me acompañó toda la vida. Sensible. Como si significara débil, como si sentir fuera un defecto. Recuerdo una Navidad cuando tenía 17 años. Mi padre me regaló una agenda y me dijo: «Empieza a planear tu futuro, hijo. No puedes vivir soñando». Una semana después, a Mauricio le regalaron un reloj caro porque lo merecía por su esfuerzo. Yo también me esforzaba. Pero mi esfuerzo nunca parecía suficiente. Esa dinámica continuó durante años. Cuando Mauricio abrió su primer negocio, toda la familia celebró con una gran cena. Cuando yo conseguí mi primer empleo estable, apenas hubo un «qué bueno». La diferencia no era solo económica, era emocional. Siempre sentí que debía justificar mi lugar, y esa sensación con el tiempo se convierte en una carga invisible. Durante la cena, escuché a mi tía Lorena decir algo que me heló la sangre. Daniel siempre ha sido distinto. No heredó el instinto empresarial de su madre. La mesa se quedó en silencio unos segundos. Mi madre. Ellos casi nunca hablaban de ella, y cuando lo hacían era con un tono ambiguo, como si hubiera sido un error en la historia familiar. Mi padre carraspeó y cambió el tema rápidamente. Pero el daño ya estaba hecho. No solo cuestionaban mi presente, cuestionaban mi origen. Esa es la traición más profunda, cuando atacan tu identidad. Yo miré a mi padre buscando apoyo. No lo encontré. Él evitó mi mirada, y entendí algo doloroso. No iba a defenderme. A veces la traición no es un ataque directo, es el silencio del que debería protegerte. La indiferencia duele más que la crítica, porque cuando alguien te critica, al menos te reconoce. Cuando alguien te ignora, te borra. Mi hermana sentada a mi lado susurró: «No te lo tomes personal, Dani. Así son ellos». Pero sí era personal, porque yo era el único que recibía esas bromas, el único al que trataban como proyecto fallido. El único al que nunca le preguntaban por sus sueños. Me di cuenta de que no les interesaba quién era realmente. Les interesaba la versión de mí que confirmaba su idea de éxito. Si yo no encajaba en su molde, entonces era el problema. La traición no fue solo burlarse, fue reducirme, fue minimizar mis logros, fue asumir que mi valor dependía del tamaño de mi cuenta bancaria. Y lo más duro fue aceptar que, durante años, yo había intentado ganar su aprobación. Había trabajado más horas. Había aceptado menos salario. Había sido siempre el comprensivo. Porque en el fondo quería que algún día dijeran: «Estamos orgullosos de ti». Pero esa frase nunca llegó. Y esa noche entendí por qué. Ellos no estaban interesados en entender mi camino. Estaban interesados en compararlo con el suyo. Y cuando comparas, dejas de amar. Mi primo Mauricio volvió a hablar. La vida es dura. Algunos nacemos para liderar, otros para seguir. Lo dijo riendo, pero esa risa llevaba años acumulando superioridad. Yo lo miré fijamente. Por primera vez no sentí envidia, sentí claridad. La traición no estaba en sus palabras, estaba en la jerarquía invisible que habían creado. En esa estructura donde el dinero definía el respeto, donde el éxito material dictaba quién merecía atención. Y yo había aceptado ese sistema sin cuestionarlo. Hasta esa noche, porque algo dentro de mí cambió. Dejé de esperar que me entendieran. Dejé de buscar su validación. Entendí que no eran jueces, eran personas con sus propios miedos, porque muchas veces quien necesita humillar, teme perder su posición,
Y quien se burla, teme ser superado. Esa noche sentí el peso de la traición, pero también sentí algo liberador. Ya no necesitaba demostrar nada, no necesitaba convencerlos de mi valor, no necesitaba competir. La verdadera traición no fue lo que dijeron, fue haber creído durante años que debía ser alguien distinto para merecer amor. Y cuando comprendí eso, la herida dejó de sangrar. Porque el problema nunca fue mi falta de dinero, fue su falta de perspectiva. Y esa comprensión me dio algo que ellos no podían comprar: paz. Porque cuando entiendes que el desprecio ajeno nace de sus propias inseguridades, dejas de cargar con culpas que no te pertenecen. Y esa noche, en medio de la traición, descubrí que mi valor nunca dependió de su aprobación. Y cuando dejas de buscar reconocimiento afuera, encuentras una tranquilidad que nadie puede arrebatarte. Mientras todos seguían hablando de inversiones, propiedades y cifras que parecían definir el valor de una persona, yo guardaba algo que pesaba más que cualquier palabra pronunciada en esa mesa. Un secreto. No era un secreto pequeño. No era una anécdota insignificante. Era una verdad capaz de cambiar la forma en que me veían. Pero lo más importante, era una verdad que había cambiado la forma en que yo me veía a mí mismo. 3 semanas antes de esa cena, recibí una llamada inesperada. Número desconocido. Lada de Monterrey. Estuve a punto de no contestar. ¿Daniel Herrera?, preguntó una voz formal al otro lado de la línea. Sí, habla él. Le llamo del despacho jurídico Salazar Aña Asociados. Representamos el patrimonio de su madre, Mariana Valdés. Mi corazón se detuvo por un segundo. Nadie hablaba de mi madre. Durante años, su nombre fue casi prohibido en reuniones familiares, siempre rodeado de silencios incómodos y versiones confusas. Según mi padre, ella había sido inestable. Según mi tía, irresponsable. Según mi primo, un error. Pero esa voz al teléfono no sonaba a error. Sonaba a formalidad, a estructura, a algo sólido. El abogado continuó. Su madre estableció un fideicomiso a su nombre. Usted cumple 30 años esta semana, y según las cláusulas, corresponde proceder con la entrega de su participación. Yo no entendía. ¿Participación en qué? Hubo una breve pausa. En la empresa Valdés Exportaciones. Su madre era socia fundadora. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Toda mi vida escuché que mi madre no tenía nada, que había dejado deudas, que había sido una carga. Pero si eso era cierto, ¿por qué existía un fideicomiso? Durante los días siguientes viajé a Monterrey en silencio. No le dije a nadie, ni siquiera a mi padre. En una oficina elegante del centro, el abogado me mostró documentos, fotografías antiguas, firmas, estados financieros. Mi madre no era una mujer fracasada, era visionaria. Había invertido en exportaciones agrícolas cuando casi nadie creía en ese mercado. Su participación había crecido con los años. Pero tras su fallecimiento, su parte quedó congelada hasta que yo alcanzara la edad estipulada. ¿Por qué nadie me habló de eso? ¿Por qué toda mi vida me hicieron creer que ella no dejó nada? Mientras escuchaba al abogado explicar cifras que jamás imaginé, entendí algo más profundo que el dinero. Mi identidad había sido construida sobre una narrativa incompleta. No solo me ocultaron una herencia, me ocultaron una historia, me ocultaron el legado de mi propia madre. Y eso dolía más que cualquier burla en la cena familiar. Durante días procesé la información en silencio. No por ambición, no por codicia, sino porque necesitaba reconciliarme con la verdad. No quería que el dinero fuera una venganza. Quería que fuera un reconocimiento. El reconocimiento de que mi madre no fue lo que dijeron, que su memoria no estaba manchada por los comentarios superficiales de quienes nunca la entendieron. La noche de la cena, mientras escuchaba a mi familia hablar de éxito como si fuera un trofeo exclusivo, yo sabía algo que ellos ignoraban. Sabía que la mujer que despreciaron en sus comentarios había construido algo que los superaba a todos. Sabía que la narrativa que habían repetido durante años estaba incompleta. Y sabía que, cuando la verdad saliera a la luz, el silencio cambiaría de dueño. Pero no sentía euforia. Sentía serenidad. Porque por primera vez en mi vida no necesitaba demostrar nada. La herencia no era solo una suma de dinero. Era una reivindicación. Era la prueba de que la historia no estaba terminada. Mientras mi primo hablaba de rendimientos anuales y mi tía criticaba la falta de ambición de algunos, yo observaba la mesa con una calma nueva. Ellos creían que yo era el menos exitoso. No sabían que ya no estaba compitiendo. No sabían que el juego había cambiado sin que lo notaran.
Y lo más poderoso del secreto no era su valor económico, era el tiempo. El tiempo en que fue guardado. El tiempo en que yo fui juzgado sin conocer la verdad. El tiempo en que acepté una versión reducida de mi propia historia. Ese secreto me enseñó algo importante. A veces la vida no responde de inmediato. A veces guarda respuestas para el momento exacto en que estamos listos para entenderlas. No sentía deseo de humillarlos. No sentía necesidad de gritar la verdad. Sentía paciencia, porque sabía que la verdad no necesita alzar la voz. Solo necesita aparecer. Mientras sostenía mi vaso de agua en esa cena, observando cómo las risas me excluían, comprendí que el poder real no está en lo que los demás creen de ti. Está en lo que tú sabes en silencio, y ese conocimiento interno es inquebrantable. Porque el dinero puede cambiar la percepción de otros, pero la verdad cambia tu percepción de ti mismo. Y cuando eso ocurre, nadie puede volver a reducirte. Esa noche no era el joven sin dinero, era el hijo de una mujer que había construido algo grande, era el heredero de una historia que apenas comenzaba a entender. Y por primera vez, el silencio no me pesaba. Me protegía. Porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas que el mundo te lo confirme. Y esa certeza, más que cualquier herencia, fue lo que me devolvió la paz interior. Aunque yo conocía la verdad, esa noche parecía que la injusticia había ganado. El secreto estaba guardado. La herencia aún no era pública. Y en esa mesa yo seguía siendo el mismo Daniel sin dinero. La conversación continuaba girando alrededor del éxito como si fuera un trofeo que solo algunos merecían exhibir. Mi primo Mauricio hablaba cada vez más alto, como si necesitara reafirmar su posición frente a todos. El mundo es para los que se arriesgan, decía. El que no invierte se queda atrás. Mi tío Rogelio asentía con orgullo. Así es, el dinero no cae del cielo. Sentí el peso de esa frase. No por lo que significaba, sino por la ironía que escondía. Ellos hablaban como si el mérito fuera siempre visible, como si todo logro estuviera a la vista, como si el éxito solo pudiera medirse en autos, propiedades y balances bancarios. Yo seguía en silencio, y ese silencio comenzaba a interpretarse como confirmación de su narrativa. Daniel es buen muchacho, intervino mi tía Lorena, pero nunca tuvo esa chispa para los negocios. La palabra chispa quedó flotando en el aire, como si el talento fuera un privilegio hereditario que yo no recibí. Mi padre no dijo nada, y esa ausencia volvió a doler. Porque a veces uno no necesita que lo defiendan con discursos. Solo necesita que alguien diga, eso no es justo. Pero nadie lo hizo. La sensación de aislamiento crecía. Yo sabía que todo podía cambiar con una sola frase. Podía decir, tengo algo que contarles. Podía revelar la verdad. Podía transformar la dinámica de la mesa en segundos, pero no lo hice. No por miedo, sino porque entendí que el momento todavía no era el correcto. Hay una fuerza especial en la paciencia. La tensión aumentó cuando Mauricio comenzó a contar cómo planeaba expandir su negocio a Ciudad de México. El próximo año voy a duplicar ingresos, dijo con seguridad. Para eso hay que tener visión. Luego me miró directamente. No todos nacimos con mentalidad grande. Las risas fueron más abiertas esta vez. No era una burla agresiva, era peor. Era la naturalidad con la que asumían que yo estaba destinado a ser menos. Sentí un leve calor en el pecho. No de ira, de claridad. Comprendí que, incluso si en ese momento me levantaba y mostraba documentos, el daño ya estaba hecho. No porque me hubieran humillado, sino porque durante años yo permití que esa percepción moldeara mi autoestima. La injusticia no estaba en la mesa. Estaba en mi antigua necesidad de ser aprobado. Mientras los platos se llenaban nuevamente y el vino corría, noté cómo las conversaciones se volvían cada vez más exclusivas. Hablaban de inversiones privadas, de contactos, de estrategias financieras. Nadie me hacía preguntas. Nadie pedía mi opinión. Era como si yo fuera invisible. Y por un instante la duda intentó regresar. ¿Y si el dinero no cambia nada? ¿Y si, incluso después de revelar la verdad, siguen viéndome igual? Esa es la trampa de la humillación prolongada. Te hace creer que tu valor depende del reconocimiento externo, pero en ese momento entendí algo más profundo. Aunque la injusticia pareciera dominar la escena, no tenía control sobre mi identidad. Podían minimizarme, podían subestimarme, podían ignorarme, pero no podían quitarme lo que ya sabía. El conocimiento interno es una forma silenciosa de poder.
Y ese poder no necesita aplausos. Mi abuela Carmen me miró a los ojos desde el otro extremo de la mesa. Había algo distinto en su mirada, como si intuyera que la historia no estaba completa. Como si supiera que yo no estaba tan desprotegido como aparentaba. Esa mirada fue suficiente. Me recordó que, incluso cuando la mayoría no entiende tu camino, siempre hay alguien que percibe tu esencia. La cena avanzaba y la tensión emocional crecía dentro de mí. No era desesperación, era expectativa. Sabía que el momento de la revelación se acercaba, pero todavía no. Todavía debía soportar unos minutos más de esa narrativa injusta. Mi primo levantó su copa nuevamente. Brindo por los que saben multiplicar lo que tienen. Todos brindaron. Yo también levanté mi vaso de agua. No por ellos, por mí. Porque comprendí que la verdadera multiplicación no era de dinero. Era de conciencia. Mientras ellos celebraban su versión de éxito, yo celebraba algo invisible. Mi madre no fue un fracaso. Yo no era un error. Y la historia no había terminado. La tensión de esa noche no era una derrota. Era el último capítulo antes del giro. Y en medio de ese ambiente cargado de superioridad, descubrí algo inesperado. La injusticia pierde fuerza cuando ya no buscas que el injusto te valide. Podían seguir creyendo que yo era el menos exitoso. Podían seguir midiendo el valor en cifras, pero yo ya no estaba jugando ese juego. Y esa decisión interna transformó la tensión en calma, porque cuando sabes que la verdad está de tu lado, puedes esperar sin desesperarte. Y comprendí que, aunque esa noche parecía que la injusticia había ganado, en realidad solo estaba preparando el escenario para su propia caída. Y esa certeza silenciosa me sostuvo. Porque cuando el corazón está en paz, ninguna burla tiene poder real sobre ti. La tensión en la mesa había alcanzado un punto casi invisible, pero palpable. No era un silencio incómodo, era esa sensación sutil de que algo estaba por cambiar. Yo lo sabía, ellos no. Mientras mi primo Mauricio describía con entusiasmo su próxima inversión en bienes raíces en Ciudad de México, mi teléfono vibró dentro del bolsillo de mi pantalón. Una vibración breve, casi discreta, pero para mí fue como un eco que atravesó el ruido de la conversación. No lo saqué de inmediato. Dejé que vibrara una segunda vez. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, no por nerviosismo, sino por la conciencia de que ese instante marcaba el inicio del cambio. Finalmente miré la pantalla bajo la mesa. Un mensaje. Estoy afuera. Era el abogado. El mismo que semanas atrás me explicó cada documento, cada cifra, cada cláusula del fideicomiso. El mismo que me dijo que, por protocolo legal, necesitaba mi firma final en presencia de un familiar directo. Respiré profundo. No respondí de inmediato. Volví a guardar el teléfono. La conversación seguía girando en torno al dinero, pero ahora había algo diferente dentro de mí. Ya no escuchaba las palabras como ataques. Las escuchaba como ecos de una realidad que estaba a punto de reconfigurarse. Mi tío Rogelio levantó la voz nuevamente. La vida recompensa a los que se preparan, dijo. El que no crece se queda atrás. Sentí una leve sonrisa formarse en mis labios. No de arrogancia, de serenidad. Porque por primera vez entendí que crecer no siempre es visible. A veces el crecimiento ocurre en silencio. A veces el fruto madura antes de que los demás noten el árbol. Mi abuela Carmen me observó con atención. Creo que percibió algo distinto en mi expresión. Quizás fue la calma. Quizás fue la seguridad. Quizás fue simplemente que ya no bajaba la mirada. En ese momento tocaron la puerta. Un sonido claro. Firme. 3 golpes. La conversación se detuvo por un segundo. ¿Esperan a alguien?, preguntó mi hermana. Mi tío frunció el ceño. No. Volvieron a tocar. Esta vez más fuerte. Mi primo soltó una risa ligera. Seguro es algún vecino. Pero yo sabía que no era un vecino. El aire en la sala cambió. No fue dramático, fue sutil, como cuando antes de una tormenta el viento modifica su dirección. Mi tío se levantó para abrir. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí una claridad absoluta. No estaba nervioso, no estaba ansioso. Estaba listo. Escuché el sonido de la puerta abriéndose. Una voz formal. Buenas noches. Busco al señor Daniel Herrera. El silencio cayó como una manta pesada sobre la mesa. Mi nombre, pronunciado con claridad, con formalidad, con intención. Sentí todas las miradas girar hacia mí al mismo tiempo. Ya no era invisible, ya no era el fondo, era el centro. No por lo que ellos creían,
sino por algo que aún no comprendían. Mi tío respondió desde la entrada. Sí, está aquí. El abogado dio unos pasos dentro del comedor. Traje oscuro, portafolio elegante, expresión profesional. No era un espectáculo, era procedimiento. Pero en esa mesa, donde el estatus se medía en apariencias, su presencia era imposible de ignorar. Mi primo dejó la copa lentamente sobre la mesa. Mi tía Lorena entrecerró los ojos. Mi padre se incorporó en la silla. Yo me levanté con calma. Soy yo. El abogado asintió. Necesitamos proceder con la firma final. Como se le informó, la entrega formal requiere testigo familiar. No mencionó cifras, no explicó detalles, pero el tono era suficiente. La palabra entrega resonó en la mente de todos. Sentí como la dinámica invisible comenzaba a fracturarse. No porque el dinero fuera importante, sino porque la narrativa que habían construido sobre mí empezaba a tambalear. Mi primo intentó recuperar el control. ¿Entrega de qué?, preguntó con una sonrisa forzada. El abogado abrió ligeramente su portafolio. Documentos organizados, sellos oficiales, mi nombre impreso con claridad. No era una improvisación, no era un rumor, era realidad. Pero aún no revelé nada. No era el momento de explicar, era el momento de dejar que la curiosidad hiciera su trabajo. La incertidumbre es poderosa, mucho más que una declaración inmediata. Observé los rostros alrededor de la mesa. La confianza automática comenzaba a transformarse en duda. El juicio en expectativa. La burla en silencio. Y comprendí algo importante. No necesitaba vengarme. No necesitaba humillar. La verdad se encarga sola de reordenar las posiciones. El abogado me miró esperando indicación. Yo asentí levemente. Mi padre se puso de pie. Daniel. ¿Qué está pasando? Lo miré con serenidad. Ahora lo van a saber. No había rencor en mi voz. No había soberbia. Solo firmeza. Ese fue el instante exacto en que la balanza comenzó a inclinarse. No por el dinero, sino por la información. Porque el poder real no está en poseer algo. Está en saber algo que cambia el tablero. Y mientras el abogado preparaba los documentos sobre la mesa, comprendí que la primera pista no era el mensaje. No era la puerta. No era el traje elegante. La primera pista era mi tranquilidad. Porque cuando alguien deja de reaccionar a la humillación, es porque ya no está en la misma posición que los demás creen. Y en ese instante supe que todo estaba a punto de transformarse. Pero también supe algo más profundo. No necesitaba demostrar superioridad. Solo necesitaba permanecer en calma. Porque cuando la verdad camina hacia ti, no tienes que correr hacia ella. Y esa certeza me dio una serenidad que nadie en esa mesa podía comprender. Porque quien actúa con paciencia nunca pierde el control de su historia. Y cuando la conciencia está en equilibrio, incluso el momento más tenso puede vivirse con paz interior. El abogado colocó el portafolio sobre la mesa con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. El sonido del cuero al apoyarse fue suave, pero en ese comedor pareció un golpe seco. Todos estaban en silencio. Ya no había risas. Ya no había comentarios sobre inversiones. Solo expectativa. Mi tío Rogelio carraspeó. ¿Podría explicarnos de qué se trata esto? El abogado lo miró con profesionalismo. Por supuesto. El señor Daniel Herrera es beneficiario único del fideicomiso establecido por su madre, Mariana Valdés. Esta noche procedemos a formalizar la entrega de su participación accionaria en Valdés Exportaciones. El nombre de mi madre resonó en la habitación. Nadie lo pronunciaba en voz alta desde hacía años. Mi primo Mauricio frunció el ceño. ¿Participación accionaria?, repitió. El abogado asintió. Su madre fue socia fundadora de la empresa. Su porcentaje, con el crecimiento sostenido durante los últimos 20 años, ha sido valuado recientemente. Mi padre dio un paso adelante. ¿Valuado en cuánto? El abogado abrió la carpeta y, sin dramatismo, respondió. La participación actual supera los $4 millones. El silencio fue absoluto. Mi tía Lorena dejó caer su servilleta. Mi primo parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. 4 millones. No era solo una cifra. Era un terremoto invisible que sacudía la narrativa completa de esa familia.
Durante años me hicieron creer que mi madre no dejó nada, que su historia fue un error, que yo venía de un pasado sin valor. Y ahora, frente a todos, esa versión comenzaba a desmoronarse. Mi padre se quedó inmóvil. Había algo en sus ojos que no supe descifrar del todo. Culpa, sorpresa, arrepentimiento. El abogado continuó. Además, el señor Herrera pasará a formar parte de la junta directiva este mes, si así lo decide. Si así lo decide. Esa frase cambió el eje de la mesa. Por primera vez, la decisión estaba en mis manos. No era el joven sin ambición. No era el sensible. No era el que se quedó atrás. Era el heredero de una mujer visionaria. Y lo más importante, era el dueño de mi propia narrativa. Mi primo intentó sonreír. Bueno, eso sí que es una sorpresa, ¿no? Su tono ya no era superior. Era cauteloso. Mi tía Lorena habló con voz más suave de lo habitual. Daniel, nunca nos contaste nada. Los miré uno por uno. No sentía deseo de humillarlos. No sentía necesidad de vengarme. Sentía claridad. Porque nunca me preguntaron, respondí. La frase cayó con más peso que cualquier cifra. Nunca me preguntaron por mis planes. Nunca me preguntaron por mis sueños. Nunca me preguntaron por mi madre. Asumieron, juzgaron, reducieron y ahora la verdad los obligaba a reconsiderar. Mi tío Rogelio intentó recuperar autoridad. Bueno, hijo, eso cambia las cosas. Negué suavemente con la cabeza. No cambia quién soy. Esa fue la verdadera reversión, no el dinero. No la junta directiva, no los millones. La reversión fue interna. Durante años pensé que debía demostrar mi valor. Esa noche entendí que el valor nunca estuvo en discusión. Solo estuvo oculto bajo una narrativa equivocada. Mi abuela Carmen comenzó a llorar en silencio. Tu madre estaría orgullosa, susurró. Esa frase fue más poderosa que cualquier transferencia bancaria. Porque la herencia más grande no era financiera. Era la reivindicación de su memoria. El abogado me ofreció los documentos. Firmé con mano firme. No por ambición, por justicia. Porque la historia incompleta había sido corregida. Mi primo ya no hablaba de inversiones. Mi tía ya no hacía comentarios sobre chispa empresarial. Mi padre finalmente me miró a los ojos. Hijo, debimos hablar antes. Asentí. Pero ya no buscaba explicaciones. El poder cambió de lugar sin necesidad de gritos. Sin necesidad de humillación. Sin necesidad de revancha. La mesa que minutos antes me excluía ahora me observaba con respeto. Y entendí algo profundo. El respeto que llega por dinero es frágil, pero el respeto que nace cuando la verdad se revela es inevitable. Yo no necesitaba demostrar superioridad. Solo necesitaba que la verdad apareciera. Y apareció. Esa es la verdadera justicia poética. No es destruir al otro, es permitir que la realidad reordene las posiciones. Mi primo intentó hacer un brindis improvisado. Bueno, brindemos por Daniel entonces. Pero ya no era un brindis condescendiente, era un brindis incómodo. Yo levanté mi vaso de agua una vez más. Brindemos por la verdad, dije. Y por primera vez esa noche nadie se rió. Porque la verdad no necesita aplausos, solo necesita tiempo. Mientras volvía a sentarme, sentí algo que no había sentido en años. Ligereza, no porque ahora tuviera millones, sino porque la carga invisible de la inferioridad había desaparecido. Ya no era el menos exitoso, nunca lo fui. Solo era el que caminaba en silencio. Y el silencio, cuando está respaldado por verdad, se convierte en fuerza. Esa noche no gané dinero, gané dignidad pública. Y comprendí que la justicia más elegante es la que no grita, la que simplemente aparece. Y cuando la verdad ocupa su lugar, el corazón deja de cargar batallas que ya no necesita pelear. Porque al final, la mayor victoria no es que otros reconozcan tu valor, sino que tú nunca vuelvas a dudar de él. Y cuando esa certeza se instala dentro de ti, nada externo puede robarte la paz. Después de firmar los documentos, el aire en el comedor ya no era el mismo. No fue un cambio brusco, fue algo más sutil. Como cuando una habitación se queda en silencio después de que alguien dice la verdad que todos evitaban escuchar. La mesa que antes me ignoraba ahora me observaba. No con burla, no con superioridad, con cautela. Mi primo Mauricio evitaba mi mirada. Jugaba con la copa vacía,
como si buscara recuperar el control que había perdido sin darse cuenta. Mi tía Lorena intentó recomponer su postura. Daniel, deberíamos hablar más seguido. Nunca supimos todo esto. Esa frase revelaba algo importante. Nunca supieron. No porque yo ocultara mi valor, sino porque nunca les interesó descubrirlo. Mi padre se acercó lentamente. Durante años había sido un hombre firme, poco expresivo, pero esa noche había algo distinto en su rostro. Hijo, dijo con voz baja, creo que te juzgamos mal. No había dramatismo en sus palabras, solo una verdad tardía. Lo miré con serenidad. Durante mucho tiempo esperé escuchar algo así. Imaginé ese momento en mi mente cientos de veces. Pero cuando finalmente llegó no sentí euforia, sentí calma, porque ya no necesitaba esa validación para sentirme completo. La necesitaba antes, ahora no. Mi abuela Carmen tomó mi mano. Siempre supe que eras especial. Sonreí. Ella no hablaba del dinero, hablaba de mi esencia, y esa diferencia era todo. La conversación en la mesa cambió de tono. Ya no hablaban de cifras para impresionarse entre ellos. Me hacían preguntas. ¿Cómo funciona la empresa? ¿Desde cuándo sabías? ¿Vas a mudarte a Monterrey? El interés que antes no existía ahora aparecía con rapidez. Y entendí algo poderoso. El respeto que depende de la percepción externa es inestable. Hoy te subestiman, mañana te admiran. Pero si tu identidad depende de esa fluctuación, siempre estarás en riesgo. Yo ya no estaba en riesgo, porque el giro no fue económico, fue interno. Mi primo finalmente levantó la vista. La verdad, me sorprendes, Daniel. Lo dijo con un tono que ya no tenía ironía. Era reconocimiento. Pero no sentí necesidad de responder con superioridad. Nunca me conociste realmente, contesté con tranquilidad. No fue un reproche, fue un hecho. Y los hechos, cuando se dicen sin rabia, pesan más. Mi tío Rogelio suspiró. Quizás nos dejamos llevar por las apariencias. Asentí. Porque esa era la raíz de todo. La apariencia, el coche, el traje, el discurso fuerte. Y yo nunca competí en ese terreno, competí en silencio. Construí en silencio, esperé en silencio, y ahora el silencio hablaba por mí. La validación final no llegó cuando mencionaron los millones, llegó cuando dejaron de mirarme como inferior, cuando ajustaron su postura, cuando midieron sus palabras, cuando comprendieron que su narrativa estaba equivocada. Pero lo más importante es que yo ya no necesitaba que lo hicieran. Esa es la verdadera inversión de poder, no cuando otros cambian su actitud, sino cuando tú dejas de depender de ella. Mi padre volvió a hablar. Tu madre siempre fue más inteligente de lo que entendimos. Había arrepentimiento en su voz, y por primera vez, no sentí resentimiento. Porque entendí que muchas veces las personas minimizan lo que no comprenden, y juzgan lo que no pueden controlar. La noche continuó, pero la energía era distinta. Yo no hablaba más alto, no presumía, no necesitaba demostrar nada, solo estaba presente, pleno, seguro. Antes de irme, mi primo se acercó. Si algún día necesitas apoyo en algo, cuenta conmigo. La frase tenía una ironía involuntaria. Durante años fui yo quien buscó aprobación. Ahora era él quien buscaba alinearse. No por interés, por ajuste. El equilibrio había cambiado. Pero no me sentí superior. Me sentí libre. Libre de la necesidad de competir. Libre del peso de la comparación. Libre de la herida de la humillación. Porque cuando entiendes que tu valor nunca estuvo en duda, solo mal interpretado, la rabia pierde sentido. Al salir de la casa, respiré el aire fresco de la noche en Zapopan. El cielo estaba despejado, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y comprendí algo que ningún dinero puede comprar. La paz no llega cuando otros reconocen tu éxito, llega cuando tú reconoces tu propio valor. Esa noche no cambió mi esencia, la reveló. No me convirtió en alguien importante, me recordó que ya lo era, y mientras caminaba hacia la calle entendí que la verdadera herencia de mi madre no eran los millones. Era la paciencia, la visión, la fuerza silenciosa, porque al final, la justicia más poderosa no es la que humilla al otro, es la que te devuelve la dignidad sin que tengas que perder tu calma, y cuando eliges mantener la serenidad incluso después de la victoria, el corazón finalmente descansa. Porque quien conoce su valor ya no necesita demostrarlo, y quien vive en verdad siempre encuentra paz.